El tema que iniciamos hoy corresponde a algo que ya también se ha visto en cursos anteriores, que es la parte de planificación estratégica y generación de presupuestos. Y el tema de hecho es planeación y control administrativo, donde la parte de la presupuestación va a ser fundamental para ese control administrativo. Bueno, para llegar a ese punto, vamos a comenzar haciendo un repaso a algunos elementos. En el curso de entorno, gestión y control, ustedes ya vieron lo que era planeación estratégica. Aquí hacemos un repaso, ¿verdad? La planeación estratégica no es propiamente a lo que se dedica la empresa, ¿verdad? Son actividades muy importantes porque son las que guían hacia dónde se quiere ir y establece el camino para llegar a ese lugar, ¿verdad? Es un plan formal, un documento formal que nos da ciertas pautas de a qué se dedica la empresa, cuál es su estrategia, el análisis de los competidores, una serie de elementos que se necesitan a manera de enfoque de lo que se va realizando. Y el plan estratégico tiene tres elementos. El primero es la respuesta a esta pregunta, ¿hacia dónde se quiere ir? En este elemento se definen la misión, la visión de la empresa, ¿verdad? Sus aspiraciones, lo que corresponde a sus valores, el propósito. Contesta también a la pregunta, ¿dónde está? ¿En qué lugar se encuentra actualmente? A partir de la identificación del negocio, cuál es su producto, cuál es su mercado, cuál es su diferenciador, quiénes son sus competidores, y el análisis de la industria, bueno, cuáles son sus competidores, sus sustitutos, sus clientes. Este, También está la identificación de factores básicos de competencia. Eh, Nuevamente, bueno, si lo que yo busco es ofrecer un producto más económico que la competencia o si mi producto por el contrario lo que está buscando es tener un componente innovador que no tiene otras empresas. La parte de identificación de fortalezas y debilidades, una herramienta aquí muy utilizada es el análisis Porter de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Y cómo se llega a lograr esto, verdad? Que es la otra parte de la estrategia, donde se define la dirección estratégica, lo que son los objetivos de corto y largo plazo, sus metas cuantitativas, ¿verdad? Con ciertas métricas que, bueno, queremos X porcentaje de crecimiento, de porcentaje de participación del mercado, la definición de planes de acción y el establecimiento de indicadores. Y bueno, finalmente monitorear y reportar resultados y realinear, es decir, la parte del control interno. Vean que el punto 1 y 2 están de últimos. ¿Por qué? Porque esto es cíclico, ¿verdad? Yo comienzo mi negocio estableciendo esa misión y visión, pero ¿cómo aspiro a eso? Bueno, esa aspiración de largo plazo, bueno, de corto y largo plazo, va a responder al análisis de la situación actual, ¿verdad? Estos puntos que tengo acá. Entonces, este análisis de la situación actual va a ir retroalimentando cómo se va a lograr y hacia dónde queremos ir, porque esa meta aspiracional de la misión, visión, valores y propósito tampoco es algo estático, es algo que tiene que ir evolucionando con el paso del tiempo de acuerdo a las nuevas tendencias de la industria, por ejemplo, a los nuevos elementos que la competencia tenga. Em, Aquí para repasar algunos de los elementos que venían en los cuadros anteriores estaría la identificación del negocio. En la identificación del negocio, la empresa debería determinar cuál es su producto. ¿Vamos a brindar un servicio o vamos a comercializar un bien? ¿O es una combinación de los dos? Por ejemplo, un taller mecánico que también vende
las partes de repuestos, ¿verdad? Yo podría tener una combinación o dar un único producto, o puedo dar diferentes tipos de productos. Por ejemplo, tengo piezas de vehículo y también de motocicleta. Yo tengo una gama de productos. ¿Quién es mi cliente? Tengo que identificar quiénes van a ser mis clientes. Si son de un lugar en específico, si son de un rango de edad, si son de, no sé, alguna creencia, de algún género, ¿verdad? Algún sector, de alguna industria en específico, tengo que definir quién es ese cliente, cuál es la necesidad que estamos satisfaciendo en ese caso, cuál va a ser el precio. Y creo que lo mencionaba, o no, tal vez no, no sé si era con ustedes. Este, el precio en algunos casos lo fija la empresa y en otros casos está fijado por la industria o por colegios profesionales que establecen, bueno, esto se tiene que cobrar en tanto monto. Entonces, bueno, todo eso, aun cuando nosotros no controlamos la variable, tenemos que conocer precisamente cuál es ese precio que está regulado que tenemos que cumplir o cuál es ese precio que yo podría cobrar porque es el precio que cobra la competencia. O bueno, si yo soy muy diferente a la competencia, ¿cuánto va a ser mi precio exclusivo? ¿Cuál es la calidad que ofrece mi producto? ¿Cuál es el estilo? ¿Qué variedad tengo? ¿Y cuál es mi diferenciación? Todo eso lo tengo que definir. Y reitero, no es una variable estática, es algo que va cambiando. Recuerden el tema que es la cadena de valor. Tengo que estar en constante monitoreo para ir viendo elementos que no funcionan e ir evolucionando. La parte de la innovación es muy importante acá. Otro elemento que mencionaba ahorita en los cuadritos era el análisis de la industria, el análisis PORTE, que es el análisis de la amenaza de nuevos competidores, el poder de negociación de los proveedores, el poder de negociación de los clientes, la rivalidad entre competidores existentes y la amenaza de productos sustitutos. Todo es muy, muy importante, ¿verdad? Porque yo ocupo saber qué otras empresas operan en el mismo mercado, qué proveedores suplen las materias primas, qué proveedores pueden ayudarme a hacer los procesos de distribución. Compartiremos los proveedores con la competencia, son exclusivos. Yo podría hacer un encadenamiento para yo tener también la parte de los proveedores y distribuidores. Bueno, lo que les decía, ¿quién es mi cliente? Ahí está el poder de negociación del cliente. Digamos qué tanta importancia tiene mi cliente en ese aspecto. Porque si para mí la cartera de clientes es una única empresa, pues tendría mucho poder de negociación, porque si me deja de comprar yo quiebro. Pero si yo tengo varios clientes que es posible que me compren, de ahí es diferente. Inclusive puede ser que esté tan segmentado el mercado que no, ¿verdad? Que sea indiferente el cliente. Y entonces yo no me enfocaría tanto en su poder de negociación, sino más en la parte de ver cómo lo mantengo, de satisfacerlo. La rivalidad entre los competidores existentes y, bueno, y no solo existentes, bueno, sí, la primera venía de nuevos competidores, ¿verdad? La posibilidad que surja alguna nueva empresa en esa industria, ¿verdad? Muy relacionado con las necesidades de inversión para montar un nuevo producto en ese segmento de mercado que hemos identificado en la filmina anterior y la amenaza de productos sustitutos, ¿verdad? Tal vez no es un competidor directo, pero es un competidor al final de cuentas. Por ejemplo, en el caso de todas estas empresas que fueron sustituidas al final por el celular, ¿verdad? Que no eran competidores directos del celular, pero al final fueron desplazados porque el celular tiene todas estas herramientas que desplazaron ciertos segmentos, ¿verdad? No es un producto directamente competidor, pero que sí podría llegar a eliminarlos. Otro elemento que estaba en la parte de planificación es la madurez de la industria. También ya lo habíamos hablado un poco en lo que correspondía al análisis de la cadena de valor, donde dijimos, bueno,
dependiendo de la etapa de vida, el ciclo de vida del producto, este, las condiciones de fabricación y de precios posibles son diferentes. En ese aspecto, no es lo mismo una industria que sería embriónica, es decir, una industria donde el producto está generándose por primera vez, donde nadie lo conoce, a industrias donde el producto ya existe, está en crecimiento, o donde ya es muy antiguo y más bien ya está desapareciendo por nuevas tendencias. ¿Verdad? Ahí podríamos tener, puede ser una industria embriónica, una industria en crecimiento, una industria en madurez o una industria en envejecimiento. Como cuarto elemento, el análisis de los factores básicos de la competencia. Aquí no estamos refiriendo factores internos, fortalezas y debilidades que tenga la empresa, y a factores externos, oportunidades y amenazas. Estos este, factores internos controlables perfectamente por la empresa, ¿verdad? Dado que si yo identifico cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, yo puedo trabajar sobre los mismos para ver cómo convertir esas fortalezas en una oportunidad y esas debilidades irlas mejorando. Los factores externos es un poco más complejo porque no dependen de la empresa, no son variables controlables. Las oportunidades son elementos que existen en la industria que podríamos perfectamente aprovechar, pero no son exclusivas nuestras, ¿verdad? Y de hecho, del análisis Porter uno podría sacar relacionado con esas oportunidades, qué tan posible es que yo pudiera aprovecharlas, porque si el mercado está muy lleno de competidores, es un poco más complejo que esos factores de oportunidades puedan aprovecharse. Y que más reducidas sean los mercados a nivel de competidores, pues no es posible que podría aprovechar esa oportunidad. O las amenazas, que bueno, ahí es un factor igual externo, que podrían ser riesgos de la industria o riesgos propiamente de la empresa, ¿verdad? Pero que al final de cuentas eh, podrían afectarla. No sé si hasta acá llevamos alguna consulta. Casi todo lo que he mencionado, ¿verdad? Ya lo conocemos de otros cursos, ¿no? Bueno, si no hay consulta, entonces continuamos. Y, otro elemento que vimos en la estrategia, en los cuadritos del inicio, es la estrategia que debe escoger la empresa, si es una estrategia de enfoque, si es una estrategia de diversificación o si es una estrategia geográfica. Es decir, una estrategia de enfoque, si yo voy a tener un grupo, una industria, una empresa, ¿verdad? Algún gremio en particular en el cual yo estoy brindando mi producto, bien o servicio. Es exclusivamente para esos clientes. Si lo que busco es una diversificación, es decir, dar una característica que ningún otro competidor tiene, o bien si yo me enfoco en un mercado geográfico. Si mi único mercado es, por ejemplo, Costa Rica o Centroamérica, y entonces únicamente compito en ese nivel. Esas son las estrategias corporativas y también tenemos lo que son las estrategias genéricas, también ya un poco mencionadas, que son las de diversificación, dar una característica única, liderazgo en costos, ser eh, el más económico en ese aspecto, o un enfoque de nicho de mercado. Entonces, básicamente es enfocarnos en ciertos clientes y no ser un oferente masivo de los productos. Bien, y en todo esto, como etapa de control para ver si la estrategia está funcionando, estaría lo que corresponde a presupuestos, porque si bien es cierto, todo esto es un elemento muy importante que tiene que definir la empresa y que le da estructura, porque aunque al final, pues muchos son documentos que va desarrollando la empresa a nivel interno, dichos documentos
le dan confianza al cliente, ¿verdad? De que pues, no es una, y a los inversores, de que no es una empresa que está simplemente operando eh, por operar, sino que tiene una estrategia, un enfoque hacia dónde quiere llegar. Pero ese enfoque hacia dónde quiere llegar estará muy relacionado con presupuestos. De decir, bueno, está bien, yo voy a atender este mercado con este producto y este producto va a tener estas características, pero todo esto lo estoy haciendo para obtener X cantidad de cuota de mercado o para tener un ingreso de tanto monto. La parte de presupuestación estará relacionada directamente con la planeación estratégica porque asume un papel de control. Bueno, nos dice por aquí que el papel de presupuesto en la planificación estratégica estaría relacionado con lo que es el proceso, la determinación de escenarios y establecer objetivos, y con lo que es el contenido, el plan de mercadeo, el plan de insumos, el plan financiero. Entonces, en la estrategia yo definiré qué mercados voy a atender, voy a determinar cuántos productos voy a ocupar, cuántas ventas voy a tener, y a partir de ahí cuántas compras, cuánto financiamiento voy a ocupar, si voy a financiarme con accionistas o con deuda. Entonces, el presupuesto está muy relacionado con la parte de planificación estratégica. El presupuesto lo vamos a tener como un plan integrador y coordinador que se expresa en términos financieros. Vean que vienen subrayadas ciertas palabras clave. Plan integrador. ¿Por qué es un plan integrador? Que si vimos en la filmina anterior, vean que conlleva, por ejemplo, la estrategia de mercadeo, la estrategia de producción, la estrategia financiera. Es decir, no es algo que yo me senté ahí simplemente a generarlo hoy. Es algo que alinea las diferentes áreas de la empresa y nos obliga a trabajar en equipo para poder alcanzar las metas de la institución. Y por tanto, el establecimiento del presupuesto como tal conllevará la coordinación de las diferentes áreas del negocio. No es simplemente también quedarnos en esas palabras de que, bueno, yo voy a hacer esto y usted va a hacer esto, sino que vean que dice en términos financieros, es decir, en términos monetarios, básicamente. Si yo voy a vender o a tener una cuota de mercado del 5%, sí, pero eso cuánto equivale en dinero, cuánto es lo que vamos a vender y esas ventas cómo las vamos a tener en meses, en días y el año. Dice que es respecto a operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un periodo determinado. Elementos importantes, un periodo determinado. Es decir, yo hago mi presupuesto para un mes, para un semestre, para un año, para 5 años. Tengo que determinar qué horizonte tengo, depende de la estrategia. Hace un rato que estaban los cuadritos de la parte estratégica, había una estrategia de corto plazo y de largo plazo, ¿verdad? Les decía en la primera filmina, segunda. Entonces, ahí también dependerá de ese horizonte de tiempo. Dice que es con el fin de lograr objetivos fijados por la alta gerencia, que precisamente son objetivos que provienen de la parte de planificación estratégica. Bueno, es importante entonces expresado en términos financieros. Debe llevar un control periódico ya que constituye una meta. Esto es algo importante. El presupuesto es una meta y bueno, sigo con lo que mencionaba, con el ejemplo de, bueno, yo quiero X cantidad de cuota de mercado. Yo quiero tener ventas este año por 100 millones. Bueno, yo no puedo quedarme simplemente ahí esperando a que se logre. Si mi presupuesto es ese, lo establezco al inicio, ¿verdad? No sé, el 1 de enero me senté a hacer el presupuesto y dije, bueno, este año voy a vender 100 millones. Yo tengo que ir controlando todas las semanas, todos los meses, hasta llegar al 31 de diciembre para ver si efectivamente llegué a los 100 millones. Porque en la medida en que yo vaya controlando y viendo que no estoy llegando hacia la meta, que tenemos desviaciones más bien hacia pérdidas o elementos similares, yo tengo que ir viendo cómo corregir, que bueno, básicamente es el proceso normal de administración del negocio, ¿verdad? Es importante que el presupuesto no es algo exacto, es una meta,
está bien, yo quiero llegar a tener ventas este año de 100 millones, con base en la estrategia que definimos, pero ¿verdad? Es un poco prácticamente imposible. Tenemos una probabilidad muy baja de que yo diga voy a tener 100 millones y efectivamente son 100 millones. Y principalmente, no sé si habrán visto en algún momento sus vidas un presupuesto, eh, hay algunos que posiblemente por las actividades que han realizado, sí. Hay presupuestos que dice ahí que vamos a tener un gasto de 26 millones 545 mil y entonces uno dice, bueno, pero es que es casi imposible que llegamos a esa cifra. Qué bonito. Entonces son rangos, ¿verdad? No son cifras exactas, es imposible que yo llegue a los montos tal cual, ¿verdad? No es que yo voy a proyectar 100 millones y voy a llegar a 100 millones, voy a llegar a un monto parecido. Generalmente tenemos rangos de desviaciones que uno dice, bueno, está bien, yo quiero llegar a 100 millones, pero estaría entre 95 millones y 115 millones. Podría desviarme un poquitito para abajo o un poquitito para arriba. No voy a llegar exacto a ese monto. Y no sé si tienen alguna consulta hasta acá. No, profe, todo claro. Perfecto. Entonces, em, ¿qué se requiere para hacer ese presupuesto? Bueno, para poder hacer ese presupuesto, yo requiero un pronóstico del crecimiento. ¿Cuántas ventas vamos a tener? Puede ser para un negocio nuevo o para un negocio ya existente. Entonces puede ser que son las ventas que yo estimo para ese primer año o ese primeros meses de operación y cómo van a ir creciendo, cómo se van escalando. Donde tengo que inclusive, que eso lo veíamos en finanzas, también en el tema de presupuestación, que hay ciclos, ¿verdad? El proceso de presupuestación es cíclico. En algunos meses podría ser que yo tenga más ventas que en otros. Entonces, todo eso tengo que irlo pronosticando para poder hacer mi presupuesto. Tengo que organizar las actividades normales y especiales de la empresa. ¿Qué nos referimos con esto? Que está bien, la empresa se dedica a vender, por ejemplo, electrodomésticos y esa es su línea, ¿verdad? Esa es su actividad, pero eventualmente puede ser que tenga alguna actividad especial que yo pronostique para este año. Por ejemplo, hay una máquina que ya no voy a utilizar y entonces la voy a vender este año. Son actividades especiales que también tienen que entrar dentro del presupuesto y que yo desde antes debo anticipar de forma tal que yo actúe de manera proactiva y no reactiva a las actividades del negocio. Debo involucrar al personal, ¿verdad? Porque ya vimos que no es que yo lo voy a hacer individualmente, que me voy a sentar hoy a inventarme el presupuesto ahí y listo, lo presento. Y este es el presupuesto para el año y nadie sabe. Por el contrario, debería ser una coordinación entre los diferentes departamentos para ver cuáles requerimientos tienen ellos, qué propuestas tienen y, por supuesto, ir analizando las desviaciones. Tal vez estoy gastando más de lo que estaba pronosticado o tal vez estoy teniendo más ganancias o menos ganancias de las que tenía pronosticado. Y es un trabajo que hay que intentar solucionar en equipo porque tal vez algún departamento en particular logre identificar qué hacer y tal vez otro no. Entonces, bueno, la coordinación de las áreas. Elementos que afectan el presupuesto. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto, todas las variables macroeconómicas que ustedes vieron en economía, introducción a la economía, el Producto Interno Bruto, la inflación, el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, tal vez sigo poniéndolas, el financiamiento, las tasas de interés, las leyes laborales, los impuestos, la capacidad instalada, el precio y el empleo. ¿Por qué? Porque variables como la inflación van a hacer que, está bien, yo hice un presupuesto donde voy a gastar 50 millones en materiales. Pero ¿qué pasa si el valor de los materiales aumentó precisamente por la inflación o producto del tipo de cambio hubo alguna modificación de los ingresos o de los gastos que yo estaba esperando? Son elementos que hacen que el presupuesto precisamente no sea estático, sino que haya que estarlo modificando. De igual forma, el financiamiento, ¿verdad? Lo que corresponde a las tasas de interés
a las que puede acceder la empresa. Puede ser que en este momento pueda acceder a cierto financiamiento y en otro momento no. Las leyes laborales, vean que todos los porcentajes, que por ejemplo ahora veíamos el ejercicio de la parte de la mano de obra, esas tasas que tenemos ahí de cargas sociales tampoco son estáticas. Ese 26,67 que tiene que pagar la empresa es actualmente, pero en el pasado ha sido menos y puede ser que siga aumentando o puede ser que disminuya. Los impuestos, puede ser que en un mes o en un año yo tenga a usted sujeto a ciertos impuestos. Por ejemplo, en este mes vendí productos grabados, en el próximo únicamente estoy vendiendo unos productos que están exentos, en unos casos tendría que cobrar o pagar con el impuesto, en otros no, lo que afecta, por ejemplo, el interés del cliente por comprarme o no el producto, la capacidad instalada. Yo puede ser que proyecte que la empresa va a crecer un 10%, pero si la capacidad instalada no me da para ese 10%, yo tengo que presupuestar, aparte de ese crecimiento, cómo voy a obtener la capacidad que me hace falta para llegar a ese crecimiento. Los precios que ya decía que eh, a veces están dados por la industria o por instituciones en específico. El empleo, porque las condiciones macroeconómicas del país eh, tal vez hagan que el producto no sea tan accesible para algunas personas, ¿verdad? Si hay mucho desempleo en el país, tal vez las personas no tienen el ingreso para poder acceder a algún producto en particular. Pero bueno, tiene muchas variables externas, por eso es que es una referencia el presupuesto. Tampoco nos llevemos la idea incorrecta de que el presupuesto no sirve para nada. No, no, es una guía, pero es una guía que hay que estarla monitoreando, porque todo esto puede hacer que hoy yo tenga un escenario, cambio algunos de estos elementos y el escenario ya es completamente diferente. Y bueno, aquí también está el Producto Interno Bruto que está relacionado con el valor que tienen los productos que adquiere un consumidor final durante determinado periodo, ¿verdad? Que también existe como un elemento de referencia. Y cómo lo afecta en específico, ¿verdad? Dependerá de cómo yo fabrico ese presupuesto, porque tampoco hay un modelo específico. Hay elementos o pautas, pero no son excluyentes que la empresa puede hacerlo de diferente manera. El proceso presupuestario va a iniciar con el establecimiento de objetivos que provienen de la planificación estratégica. A partir de esto, yo voy a determinar el horizonte de tiempo de esos objetivos, si son de corto o de largo plazo. Voy a elaborar mi presupuesto, que es en coordinación con otros departamentos, ver cuánto es lo que vamos a tener. Voy a ejecutar el presupuesto una vez que ya lo tengo, que me lo han aprobado. Vamos a comenzar a gastar el dinero y a ver si estamos alcanzando las ventas, es decir, si estamos logrando esos objetivos de la institución. Y por tanto, una vez que se ejecutan, vamos a pasar a una parte de control del presupuesto, que es muy importante porque las personas tienen que ir llevando ese monitoreo. Y si no, pues para nada sirvió realizar todo el proceso de planificación estratégica y todo el proceso presupuestario, si nada más es algo que va a quedar ahí sobre el papel. Si nosotros establecimos unas metas, al final tenemos que ver qué tanto se llegaron a cumplir. Si las inversiones que realizó la empresa y las proyecciones estaban muy desviadas del que al final se obtuvo. Pues bueno, aquí en síntesis, ¿cómo queda el proceso presupuestario? Ventajas de utilizar el presupuesto, bueno, van a haber muchas, ¿verdad? Permite definir adecuadamente los objetivos de la empresa, ¿verdad? Estará relacionado con los objetivos estratégicos que tiene la institución. Al momento de plasmarlo en esos objetivos, en esas métricas cuantitativas, veremos si esos objetivos que tenía el plan estratégico son más realizables. En el sentido de que yo en el plan estratégico puedo decir que voy a crecer un 5%, pero cuando ya lo plasmo en el presupuesto veo que ese 5% es demasiado para la capacidad de la empresa. Entonces, por eso ayuda a
formular los objetivos, ¿verdad? Irlos afinando un poquito. Propicia una estructura adecuada, fomenta la participación de toda la organización, obliga a mantener un archivo de datos históricos controlables un poco para ver las desviaciones, facilita el control administrativo. Bueno, y no solo el control administrativo, sino el control interno en general, es facilitado al tener la parte de presupuesto. Estimula la creatividad y criterio profesional para mejorar la empresa. Era un poco lo que mencionaba de las desviaciones que podíamos ir teniendo. Ayuda a lograr mayor eficiencia y eficacia en las operaciones. Bueno, hay muchas ventajas que puede tener. Yo lo resumiría en que, bueno, o las que yo visualizaría más importantes, estaría la primera para afinar los objetivos y la cuarta y quinta relacionados con la parte del control interno. Eh, Limitaciones que tiene el presupuesto, también ya un poco mencionadas. Este, Está basado en estimaciones, no es algo exacto, ¿verdad? Es algo posible, es algo que nos marca el camino, pero no podemos darlo por un hecho. No es que yo tenga en mi presupuesto que voy a tener una ganancia y efectivamente voy a tener una ganancia. La única forma de que yo obtenga esa ganancia es si yo lograr ejecutar toda mi estrategia tal cual como tenía, ¿verdad? Está sujeto a cambios. Esa es una limitación. Hay que ir sobre el camino. Si en este mes yo identifico que no estamos logrando salir con las ventas que se ocupan, tengo que reformularlo, ¿verdad? A ver cómo las logramos obtener o si tal vez es una meta muy exagerada. Su ejecución no es automática, es el resultado, eh, bueno, ahí no lo indica, pero sería el resultado de muchos esfuerzos de la institución. No debe sustituir la administración, ¿verdad? No es que yo nada más hago un presupuesto y quedo ahí y listo, seguir el presupuesto. No, pero al contrario, hay una parte importante de seguimiento que hay que ir realizando precisamente para identificar esas desviaciones y irlas corrigiendo. Requiere inversión, ¿verdad? Por supuesto, se ocupan fondos para poder realizar el presupuesto y ejecutarlo adecuadamente. Finalmente, los resultados no son inmediatos, porque puede ser que tal vez en este primer esfuerzo por hacer un presupuesto y irlo controlando, de no sirvió demasiado, pero a la medida que el presupuesto se vuelve algo cotidiano y va a tener, digamos, un efecto más en el largo plazo por la parte del control, de la calidad, relacionada con la mejora continua, para ir identificando elementos de mejora. Por supuesto, en la parte de la ejecución del presupuesto, el factor humano es relevante. Debe ser para ayudar más que para verificar fallos o éxitos, ¿verdad? Jamás el presupuesto va a ser un factor de castigo, sino más bien de identificar áreas de mejora. Ahí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? El presupuesto de tal vez este departamento definió ciertas metas que no se lograron llegar a dar, pero sabemos que no necesariamente es culpa del departamento porque hay variables que, como ya vimos, no son controlables por la empresa ni por quienes operan en esta y por tanto se va a salir de nuestras manos. Debe ser fruto de todos los integrantes de la organización, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado, que no es un esfuerzo individual, sino más bien colectivo. No debe generar conflictos en la organización, no es para, reitero, llamar la atención, sino más bien como elementos de mejora. Y finalmente no debe verse como límites estrictos del gasto. Puede ser que tenga desviaciones hacia arriba o hacia abajo. Y más bien es un camino a seguir, ¿verdad? Un camino por el que yo debería ir. Tal vez me pueda desviar. Son elementos que hay que ir verificando. Características del sistema de presupuestación, digamos que debe ser flexible, debe lograr cierta flexibilidad, precisamente por los cambios que hemos venido mencionando. Facilitar el control administrativo, cuantificar los objetivos y metas del presupuesto, facilitar la autoevaluación, incluir en el presupuesto de largo plazo las inversiones de largo plazo y las de corto plazo, incluir en las inversiones de corto plazo las inversiones de activos fijos,
Y finalmente incorporar indicadores sobre logros. Este último es muy importante dentro del sistema, ¿verdad? Porque es el que permite determinar si se están eh, al final cumpliendo los objetivos o metas que teníamos, aparte de incluir indicadores. Em, Ese término que mencionaba ahí al final de la presentación, que es el presupuesto maestro, es un conjunto de presupuestos. Y tenemos que entender que no es un único presupuesto. Yo tengo el presupuesto de ventas, el presupuesto de producción, el presupuesto de administración, el presupuesto de ventas, el presupuesto del área de cobranza, ¿verdad? Entonces, el presupuesto maestro es un conjunto de presupuestos que determinan entradas y salidas de efectivo. Eh, con esto puedo determinar si existen faltantes o sobrantes en algún momento y formular también los estados financieros pro forma. Básicamente el ciclo de presupuesto es como seguiría. Yo tengo un presupuesto de ventas que va a estar relacionado con el presupuesto de producción. A partir de lo que ventas me diga que va a vender, yo voy a adquirir materiales, voy a adquirir el personal y voy a incluir los gastos indirectos necesarios para producir lo que el departamento de ventas considere. En función de lo que va a producir, ¿verdad? Les decía que voy a obtener los materiales, entonces hay un presupuesto de compras. Voy a necesitar mano de obra, entonces hay un presupuesto de recursos humanos. Hay unos gastos indirectos, entonces estarán relacionados con un presupuesto de gastos. Bueno, pueden ser de ventas, de costo de ventas, que son los indirectos, o de administración, o bueno, de otras áreas, ¿verdad? Aquí es que están las áreas más comunes. Puede ser una empresa que tenga otros departamentos, o presupuestos financieros, de las fuentes de financiamiento. También tendríamos el presupuesto de capital, caso que la empresa necesite, por ejemplo, instalaciones, maquinaria, equipo. Entonces estaría en el presupuesto de capital, vehículos. Bueno, no sé si hasta acá, que es la parte más teórica, estamos claros. ¿Y qué hora tenemos? 7:20. Vamos bien con el tiempo. Entonces, ¿alguna consulta hasta acá? ¿No? No, profe, de momento no. Está bien. Muy bien. Como bien mencionábamos aquí anteriormente, voy a volver un poquito. Yo tengo todos estos presupuestos, al final es el presupuesto maestro de la empresa, me van a permitir determinar las entradas y salidas de la empresa, ¿verdad? Esto para poder ver el efecto, un efecto un poco diferente al que puede darnos o reflejar un estado financiero. Ustedes saben que en el estado financiero lo que nosotros estamos proyectando son ingresos que en algunos casos son a contado y otros son a crédito. Eso ya lo vimos en finanzas. Y el presupuesto maestro de la empresa estará muy relacionado con el flujo de efectivo, que es la capacidad que tiene el negocio para obtener dinero. Veíamos en el curso precisamente de finanzas que yo le daba importancia a esto porque una empresa no quiebra por una deuda que va a pagar dentro de 5 años, sino más bien que quiebra por la imposibilidad, por ejemplo, de pagar los salarios del mes o pagar los servicios públicos, el alquiler del mes o la cuota del banco. Ahí es donde puede quebrar el negocio en el corto plazo, en lo que tiene que cancelar hoy. Hoy tiene que pagar una parte de una deuda y no tiene el dinero para hacerlo. Entonces, el presupuesto maestro va a estar relacionado con las entradas y salidas de efectivo para ver cuánto dinero necesita operar. Entonces, vamos a repasar lo que era un flujo de efectivo, en este caso, desde el punto de vista financiero. El flujo de efectivo es un presupuesto de dinero, ¿verdad? Un pronóstico de las entradas y dineros y salidas de dinero.
Diagnostica los faltantes y sobrantes futuros, precisamente, eh, bueno, si hay un faltante, ver cómo podría financiarlo, y si hay sobrantes, cómo podría invertirlo. Obliga a planear la inversión de los faltantes y la recuperación o obtención de los faltantes. ¿Verdad? Si hay un sobrante, ¿cómo lo invierto? Y si hay un faltante, ¿cómo tengo el recurso? Determina si las políticas de cobro y las de pago son las más adecuadas, un poco relacionado con lo que era el capital de trabajo. El capital de trabajo precisamente es una combinación de los tiempos de cobro, perdón, de ventas, de cobro y de pago que tiene la empresa. Entonces, bueno, los objetivos del presupuesto efectivo es diagnosticar la capacidad real de generar dinero, determinar si es óptimo el monto de recursos invertidos a fin de determinar si existe sobre o subinversión, fijar políticas de dividendos en la empresa y determinar si los proyectos de inversión son rentables. Tiene múltiples usos dependiendo del área en que estemos trabajando. Entonces, van a haber dos partes del presupuesto o del flujo efectivo. Una son las entradas de efectivo. Ustedes recordarán que nosotros podemos manejar dos elementos de entradas de efectivo. Las entradas normales que son por la operación del negocio, que puede ser ventas a contado o ventas a crédito. Recordar que en el caso de las ventas a contado, pues bueno, en el mes en que se dan, yo obtengo la venta a contado. Por ejemplo, aquí en el mes 1 yo podría tener mis ventas a contado. Pero eventualmente las ventas a crédito yo las voy cobrando posteriormente. Puede ser que yo las vendí en el mes 1, pero las cobre hasta el mes 2. Todo esto es parte de la estrategia del negocio, cuántos días va a dar de crédito, cuál es esa política de cobro que va a tener. Si tiene excedentes de inventarios de dinero que se han invertido, por ejemplo, en lo que son las compras de acciones o de bonos, si yo voy a tener un ingreso por dividendos, por intereses, o si tal vez mi negocio se dedica a rentar, entonces los ingresos por alquileres o podría ser por comisiones. Todas esas son entradas normales. Entradas excepcionales de dinero sería cuando la empresa obtiene, por ejemplo, un préstamo bancario o con alguna institución financiera. Es una entrada extraordinaria que no tiene nada que ver con la operación normal del negocio. Es una entrada del dinero que se recibió, o pueden ser nuevos aportes de los dueños que también pueden recibir dinero este, en algún momento, o puede, que también lo mencionaba, realizar la venta de maquinaria, que también son elementos extraordinarios que normalmente pues la empresa no está realizando siempre. Y las entradas de efectivo llevan su contraparte en lo que son las salidas de efectivo, también salidas normales y salidas excepcionales. Las salidas normales son el pago a proveedores, que puede ser que se realiza en uno o varios meses, depende de la política de pago. Puede ser que yo compre a 30 días, por ejemplo, entonces yo puedo pagar hasta el día 30. La nómina, los gastos de salarios de todos los departamentos, los pagos de impuestos, de ventas o de renta, en nuestro caso, ¿verdad? Que son los más comunes, pero bueno, de impuestos en general, los gastos de los otros departamentos de ventas y de administración, los gastos financieros. Y como salidas excepcionales tenemos el pago de deudas. Vean que en entradas de efectivo estaba el dinero obtenido de un crédito, por ejemplo. Como salida excepcional estaría el pago de ese crédito, la compra de activos fijos y el pago de lo que son los dividendos. Todas son, pues, tenemos que entenderlo como pagos que realiza la empresa y las de entradas de efectivo como cobros que realiza la empresa. A diferencia de los registros que normalmente llevamos en la contabilidad, como ya sabemos, estos son bajo el modelo no de devengo, sino más bien sobre la base de efectivo. ¿En qué momento ingresa o sale el dinero? Una vez que yo tengo las entradas y salidas de efectivo, puedo determinar el flujo de efectivo, donde yo tendría un saldo inicial del efectivo, con cuánto inicié en ese mes, más el total de entradas para determinar el dinero disponible en el periodo, menos el total de salidas para llegar al flujo antes de saldos deseados.
El saldo deseado es un monto que yo deseo mantener y que esto vimos en finanzas cómo se determinaba, ¿verdad? Cuando vimos el tema de administración de efectivo en finanzas, vimos específicamente cuánto era el efectivo óptimo que yo debería tener. Y eso es el saldo que se desearía tener aquí en el flujo efectivo. El flujo efectivo menos el saldo que se desea mantener es donde yo determino si hay un faltante o un sobrante. Y a partir de ese faltante o sobrante yo determino si lo voy a invertir o si ocupo financiamiento para llegar al saldo final del efectivo. Ya después estas tablitas ya vamos a ver en un ejemplo real cómo se llenan. Pero ahí nos llevamos la estructura que debería tener nuestros flujos de efectivo. Vean que esto no es nuevo, ya lo vimos en finanzas, ¿verdad? En finanzas 1. Entonces recordémonos de las diferentes tablas que podríamos tener. No sé si hasta acá tenemos alguna consulta. ¿No? Muy bien, entonces, em, por aquí hay un ejemplo chiquitito, resumido, de qué es un flujo efectivo, donde dice que hay que hacer la determinación de financiamiento de efectivo excedentes. Este es un flujo efectivo, donde yo tengo un saldo inicial del efectivo, al cual le voy a sumar las entradas de efectivo y le voy a restar las salidas de efectivo para determinar cuánto es el efectivo que tuve realmente en ese periodo, ¿verdad? Yo voy a tener 50 unidades, en este ejemplo, 50 unidades monetarias, al cual le voy a sumar 210 que obtuve durante ese periodo de las diferentes actividades, cobros que tuvimos, o de ventas en efectivo, corresponda. Le voy a restar las salidas y, bueno, llego a este saldo deseado. Em, es importante, como les decía, que este efectivo deseado hay que compararlo con perdón, efectivo antes de saldo deseado, hay que compararlo con el saldo deseado. Que este saldo deseado es el efectivo óptimo que yo necesito para operar. Al comparar los dos, yo voy a determinar si hay un faltante o un sobrante. Como la fórmula es el efectivo antes del saldo deseado menos el saldo deseado, en este caso me da 22, significa que yo tengo un sobrante. Si me da positivo es un sobrante. Es donde de acuerdo al plan estratégico que tenga la empresa, debo determinar si ese sobrante lo puedo utilizar y en qué elementos podría invertir. Va negativo en inversión porque el sobrante no lo ocupo, ¿verdad? Entonces va negativo. No ocupábamos aquí financiamiento y llego al saldo final del efectivo. Por aquí hay unos cuadritos que vienen, bueno, dice que si el efectivo final es menor que el saldo mínimo de efectivo, se requiere financiamiento. Si ocurre lo contrario, se convierte en valores bursátiles. Y en el mes de enero, yo podría invertir el saldo excedente de 22 unidades monetarias en, por ejemplo, acciones o bonos o lo que corresponda. En el mes de febrero, más bien, me hace falta dinero. Aquí ustedes se recordarán que el saldo con el que yo finalizo enero, por ejemplo, es con el que yo inicio febrero. En febrero, de acuerdo a mi pronóstico, yo tengo más salidas que entradas y por tanto, más bien, llego a estar en deuda en ese mes. Me faltan 43 unidades monetarias para poder cubrir ese mes. Entonces, ¿qué es lo que a la conclusión que llegamos acá? Que yo ocupo los 43 para quedar, digamos, tablas, pero además ocupo el efectivo óptimo para operar de 25. ¿Qué era ese efectivo óptimo? De acuerdo a las necesidades del negocio, de pagar planillas, de pagar servicios públicos, de pagar materiales, ¿verdad? Las compras y pagos eh, del corto plazo, lo que se ocupa. Ya yo ocupo ese dinero, sí o sí, durante el mes de febrero para pagar los gastos operativos.
Entonces, yo ocupo en mi ejemplo 28 unidades monetarias. ¿Qué serían 28 unidades monetarias? Lo que yo ocupo ir a financiar. Es importante cuando lean el capítulo que nos dice que si yo tenía una inversión y efectivamente tenía una inversión en el mes uno del sobrante de 22, pues lo voy a liquidar primero y voy a pedir un crédito por la diferencia. Em, con lo cual llego nuevamente al saldo final de 25. O sea, ese saldo final de 25 es el efectivo deseado. Tal vez un elemento que es importante que tengamos claro, porque en el libro lo pone muy sencillo, de que la empresa cuando tiene un faltante, pues simplemente pide prestado y cuando tiene un sobrante invierte. Y los que tienen ya un poco de experiencia en las empresas habrán notado que no es tan sencillo, ¿verdad? En algunos casos hay muchas trabas para poder acceder a ese financiamiento, para que lo tengan en consideración, porque y al momento de hacer el presupuesto también había que ver como una variable que afectaba el presupuesto, precisamente el acceso a las fuentes de financiamiento. Hay empresas que no tienen ese tipo de líneas revolutivas y entonces más bien si hay un faltante que pronostican desde ahorita, más bien significaría que ese mes habrá que operar menos o habrá que hacer algo porque no tienen de dónde sacar el dinero y en el momento que hay un faltante, su operación más bien se ve reducida para ver cómo lo cubre, que es la realidad de muchas instituciones. En el mes de febrero, entonces yo liquido las inversiones. ¿Por qué? Porque siempre que hay un faltante de efectivo, liquido los sobrantes que tuve en periodos pasados. Y con eso determino cuáles son las necesidades de financiamiento para determinados periodos. Por ejemplo, aquí tengo una necesidad de financiamiento de 46. El sobrante de febrero es el inicial de marzo. Y de igual forma tengo las entradas y salidas. En este caso, pues, las, este, las entradas superan a las salidas, por lo que tengo un flujo positivo. Tengo el efectivo deseado de 25, por lo que me sobran 35 unidades. A diferencia del mes de enero, donde ese sobrante lo que hice fue invertirlo, la teoría nos dice que si yo tengo un sobrante, siempre que tenga financiamiento, que haya recibido financiamiento, la idea sería amortizar ese financiamiento lo que yo pueda. En este caso, estamos amortizando 35. Nuevamente, ahí también hay un elemento que choca un poco con la realidad, porque puede ser en la realidad que algunas empresas tengan el dinero para pagar su deuda, pero es mejor mantener el crédito porque resulta que si yo voy a cancelar la deuda me cobran comisiones por pago anticipado y entonces más bien me sale más caro. Y son elementos que también hay que analizar en esas opciones de financiamiento al que yo tenga acceso. Bueno, porque hay un cuadrito que dice que en marzo se pagan los 35 de financiamiento y se mantiene la deuda de 11. 35 y es porque era lo que me sobraba. No puedo pagar los 46, que es lo que debo, y solo tengo 35. Dudas, digamos, con este tipo de estructura, que, bueno, reitero, ya la habíamos visto en finanzas, no es algo nuevo. Entonces, no sé si recordaban el tema. No, no, Profe, después se va a repasar cómo se saca ese saldo que se desea mantener, no, eso no lo repasamos acá. pero Eh, ¿entra o ya nos lo van a dar? Una que ya se los vamos a dar. Ah, ok. Sí, 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 ahí ese dato no, porque eso ya es todo un tema, ¿verdad? Que era el de finanzas de administración del efectivo. Entonces, por una cuestión de tiempo no podría. Y bueno, y por duplicidad de la materia, ya la vimos en otro curso. Entonces, sí, no lo vamos a ver. Pero yo también doy el curso, ¿verdad? Y entonces en el canal ahí también están los videos de cómo se hace ese efectivo de SEA. Bueno, no sé si alguien más tenía consulta. ¿Estamos?
Vamos a continuar. A partir de esos presupuestos, yo también hago lo que son los estados financieros pro forma. Los estados financieros pro forma es una proyección inicial de cómo quedarían esos estados financieros. En el flujo de efectivo, a mí me está importando la determinación de cuánto dinero me hace falta para operar. Por lo que les decía que yo puedo quebrar si no tengo ese dinero. Pero también me interesa un asunto de los estados financieros. Los estados financieros no son realizados bajo la base de efectivo, sino más bien bajo la base de acumulación y de venta, lo que hace que hayan elementos como la rentabilidad que estoy obteniendo. Y aquí no hablamos de cuánto es lo que entró de dinero y cuánto es lo que salió, sino más bien de todos los gastos que pueda tener la empresa. Gastos que no son en efectivo y también ingresos que no necesariamente son en efectivo. Ingresos que son, por ejemplo, a crédito, gastos como la depreciación, aparte de la proyección de, por ejemplo, cuánto activo fijo tiene la empresa, cuántas son sus cuentas por cobrar, cuántas son sus cuentas por pagar. Algunos son elementos clave para el control, otros son elementos para ver qué tan rentable estamos siendo para los accionistas. En los estados financieros por forma, bueno, se utiliza la base de acumulación de vengo, proyectan las utilidades y la situación financiera y permite proyectar cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, las cuentas, así como sus ganancias anticipadas y sus requerimientos de solicitudes de préstamos. Un método para hacer la elaboración de los estados financieros pro forma, también la vimos en el curso de finanzas, y era el método de porcentaje de las ventas, que consistía en pronosticar las ventas, ¿verdad? Yo digo, bueno, las ventas para el próximo año van a ser de 1.000 unidades. Y con base en estados históricos o con base en lo que yo quiero, proyecto porcentajes. Por ejemplo, bueno, con base en la política de cobro y pago se determinan los montos de estados de situación. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un estado de resultados, que es el estado de resultados del 2023. Entonces, yo sé que las ventas, que son mi 100%, actualmente el costo de ventas es el 75%. Los gastos de operación son el 10%, los gastos financieros son el 5%, el impuesto de renta es un 30% de la utilidad, los dividendos son el 3.5% de las ventas y el aumento de las utilidades retenidas es el 3.5%. Estos porcentajes yo los puedo obtener a partir de los históricos que maneja la empresa o a partir de datos que yo estoy queriendo obtener. Yo quiero que las ventas sean, pero que el costo de ventas sea el 75% de las ventas. O puede ser que con base en el histórico, el costo de ventas ha sido en los últimos 5 años el 75% de las ventas y yo quiero que eso se mantenga. Entonces, este método de porcentaje de las ventas nos permite proyectar los estados financieros a partir de los incrementos de las ventas. Y yo hago un pronóstico de las ventas. Actualmente se vende 1.000.000 en el 2013, pero para el 2023 era 1.000.000, perdón, y para el 2024 va a ser, y yo tengo varios escenarios, un escenario pesimista, uno real y uno optimista, que tiene ahí un margen de error del 5%, como dos desviaciones estándar. Este, yo me voy por el escenario más real para proyectar mis estados financieros y lo que hago es a esas ventas que yo proyecto aplicarle los mismos porcentajes. Si yo en mis estados financieros históricos o proyectados estoy considerando que el costo de ventas es un 75% de las ventas, una vez que yo proyecto las ventas, a este le calculamos cuánto sería el costo de ventas. Lo hago así con los diferentes elementos que son sujetos o dependen de las ventas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí el gasto de operación, yo también podría definirlo en función de las ventas o el gasto o el gasto financiero. Pero hay algunos que son fijos, entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, el impuesto de renta no es un 3% de las ventas, sería el 30% del ingreso en este ejemplo. Entonces, pero bueno, básicamente este es un modelo rápido para hacer una proyección con base en los volúmenes de ventas que esperamos
y lo que se busca es que los porcentajes de las cuentas de estado de resultados sean un rubro con base en las ventas. Entonces, si las ventas aumentan, ya estamos asumiendo que el costo de ventas y los gastos de operación y todos los demás gastos van a subir. De más ingreso, más gasto para poder producir ese ingreso. Básicamente, ese es el supuesto que tenemos aquí. También se puede hacer los estados financieros pro forma con base en el presupuesto maestro que mencionábamos anteriormente, es decir, con base en la proyección que realiza cada uno de los departamentos de la empresa. Entonces, por ejemplo, yo tengo el pronóstico de las ventas que hizo el departamento de ventas. Con base en ese hago el plan de producción, de administración, de ventas y el plan financiero. Hago un presupuestito de cada uno de ellos y todos esos presupuestos me van a servir para realizar el estado de resultados pro forma. ¿Por qué? Porque de cada uno de los presupuestos que tenemos ahí, yo sé cuánto es lo que voy a gastar. Con base en el estado de resultados pro forma, yo puedo hacer el presupuesto de caja o el flujo efectivo para determinar los sobrantes o necesidades de efectivo. Con base en ese presupuesto, yo puedo hacer el plan de financiamiento de largo plazo y el de corto plazo, el plan de desembolsos, y con base en esto, proyectar mi estado de situación pro forma. Y con base también en el estado de situación del periodo actual. Este es el más real, también es el más complejo, pero es el más exacto, porque está utilizando como base el presupuesto que ya definió cada uno de los diferentes departamentos de la empresa. Entonces, al estar utilizando esa información, que es lo que cada departamento está considerando que va a gastar, es más realista que el otro que nada más son porcentajes con base en los históricos o con base eh, en los supuestos que yo tenga. No es que uno de los modelos sea, digamos, malo y el otro bueno, ¿verdad? Los dos se utilizan, pero más que es más por el, digamos, el momento en que yo ocupo la información. Si yo ocupo el dato muy rápido, utilizaría el del porcentaje en las ventas, porque en este dato voy a utilizar o va a durar un montón de tiempo, ¿verdad? Y este me va a llevar bastante más que el anterior. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe, todo claro. Ok. Vamos a, bueno, ya es la hora del proceso, son las 7:40. Yo voy a continuar entonces con la segunda parte del tema, la parte del control administrativo. También, pues no es algo nuevo lo que vamos a ver sobre el control administrativo. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, me pareció que sentí un No, no, momento. me equivoqué. Todo bien, profe. Gracias. Está bien, no hay problema. Em, el control administrativo son controles internos, ¿verdad? Sabemos que las empresas tienen sistemas de control interno que están compuestos por un entorno de control, toda la parte del compromiso que tiene la administración con el control, el establecimiento de su código de ética y precisamente lo que hablábamos al inicio de la presentación del establecimiento de un plan estratégico como guía para la operación del negocio, la evaluación de los riesgos, que también relacionado mucho con el plan estratégico y con su operación diaria del establecimiento de riesgos sistemáticos y no sistemáticos, es decir, riesgos del entorno en que opera la empresa y riesgos de la empresa como tal. Las actividades de control que establece la institución, como la segregación de funciones, la generación de manuales de puestos, de funciones, de procesos, y los que acabamos de ver del presupuesto y el flujo de efectivo, que son parte del sistema de control interno, específicamente las actividades de control, precisamente para, vean que está relacionado o está en la línea con el plan estratégico.
Y bueno, y también hay otros dos componentes de los sistemas de control que son el sistema de información, que es la parte de la logística, de comunicar la estrategia a los colaboradores, los riesgos y los controles. Y finalmente la parte de la evaluación y seguimiento, cumplimiento de los indicadores, metas y objetivos, donde, bueno, ya vimos que el presupuesto es un componente básico, porque va a poder estar relacionado con el establecimiento de metas y objetivos. Entonces, bueno, en este control administrativo vamos a tener que el control como tal es un conjunto de herramientas que va a utilizar la contabilidad administrativa orientadas, por lo menos que vamos a ver nosotros, pueden haber otros controles, orientadas al uso eficiente de los recursos de la empresa, evaluar el desempeño de los responsables de diversas áreas en función del nivel de eficiencia, eficacia que han demostrado en el empleo de dichos recursos para lograr la estrategia de la compañía y la creación de valor de la empresa y alinear el comportamiento de las personas con la estrategia, básicamente. Entonces, vamos a tener que para alcanzar en la organización una cultura de calidad es necesario la existencia de un sistema de control administrativo, el cual debe apoyarse en un adecuado sistema de información. Nosotros vamos a tener un sistema de control administrativo y en él va a haber un sistema de información automatizado posiblemente, que lo que nos va a permitir es cuantificar fallas y aciertos en términos monetarios, ¿verdad? Básicamente, si hay una falla, también nos va a permitir corregirlo. Si hay aciertos, nos va a permitir capitalizar los mismos, de forma tal que se incremente el valor de la empresa. Entonces, está muy relacionado con un tema que veíamos semanas atrás de la cadena de valor, porque este control administrativo lo que busca es identificar áreas de mejora o bien las que se han logrado hacer bien, que se mantengan. Un elemento, tal vez me voy a volver un poquitito, es que vean que uno de los elementos del control es la evaluación del desempeño de los responsables de las diversas áreas. Al ser que yo implemento un plan estratégico en la empresa, que este plan estratégico involucre a todos los responsables de la empresa y yo ir monitoreando, por ejemplo, a través del presupuesto, el desempeño que tienen las diferentes áreas, pues ahí es donde logro identificar cuáles son áreas de mejora o áreas que han sido de acierto. Entonces surge esa contabilidad por áreas de responsabilidad. Esta contabilidad por áreas de responsabilidad es un sistema de información específico para realizar el control administrativo que está enfocado a informar sobre el desempeño de diferentes áreas o unidades de la organización a través del análisis de procesos y actividades. También ya vimos en el tema anterior lo que era el costeo por actividades, que yo le costeo los procesos y las actividades a los productos para relacionarlos con los departamentos. Entonces, ese, ese término, el costeo por actividad, está muy relacionado precisamente con la contabilidad por áreas de responsabilidad, porque yo ocupaba saber cuánto es lo que se gastó, por ejemplo, en el departamento de ventas, para después relacionarlo con el producto. Ese llevar el costo al departamento de ventas también tiene un elemento indirecto, como estamos viendo acá, que es un elemento de control. Qué tan eficiente está siendo el departamento de ventas, por ejemplo, en la administración de los recursos que le están siendo encomendados a través del plan estratégico. El número de áreas de responsabilidad depende de la estructura de la compañía, ¿verdad? Que va a conllevar mucho su estructura organizacional, su organigrama. El punto medular para detectar si la productividad es perdón, aquí hay un errorcito. Para detectar si la productividad es la relación de insumos con resultados, si es la adecuada relación entre lo que se ha invertido en esa área y los ingresos que se están obteniendo de la misma o los resultados. La ventaja de la contabilidad por áreas de responsabilidad es que facilita la correcta evaluación de la actuación de los ejecutivos de la empresa. Pero no los estoy evaluando en forma general, sino en forma específica. Estoy evaluando cuál es el desempeño del departamento
administrativo del departamento de producción, del departamento de ventas. Permite a cada administrador comparar su presupuesto con lo real obtenido para atender las variaciones significativas. En el presupuesto maestro, de hecho, cada área pues va a hacer su presupuesto y con los controles vamos a poder ver si se logró las metas que planteaban. Favorece una mejor delimitación de las responsabilidades, ¿verdad? Porque no es en conjunto, sino separado. Separa el objetivo principal de la empresa en subobjetivos destinados a cada área. Si cada área tiene su propio presupuesto, cada área tendrá su propia estrategia para poder cumplir con los objetivos que le fueron encomendados en la estrategia general. La importancia de la estructura administrativa aquí, ¿verdad? De tener un cronograma, un organigrama con puestos, con funciones que podrían ser muy planos o podrían ser un poco más tradicionales, pero son importantes y necesarios para este modelo porque el control administrativo requiere precisamente definir el papel que juega cada miembro de la organización. ¿Cómo voy a decirles, digamos, a un funcionario en específico que hizo mal algo, que tiene que mejorar algún elemento, de lo que hablábamos de que tal vez no era este, para llamar la atención, sino para identificar las áreas de mejora? Si desde el inicio no le asignamos cuál era la función, ¿verdad? De que él tuviera claro que eso estaba a cargo de él y tenía que cumplir con esa función. Entonces, la parte del establecimiento en el sistema de control de los puestos, de las funciones y de los manuales juega un rol importante para su posterior evaluación. Por tanto, el control va a requerir de un organigrama y el manual de puestos y funciones. Aquí vamos a tener que por área de responsabilidad yo voy a clasificar los costos también como controlables y no controlables. Y esta clasificación la vimos en la segunda clase. Las partidas controlables dependen de esa área, ¿verdad? Las decisiones que se tomen ahí. Por ejemplo, si yo quiero producir, soy el departamento de producción y quiero producir más, o soy el departamento de compras y quiero comprar más, ¿verdad? Esa es una decisión que puede tomar ese departamento con base en elementos que están a su alcance. Partidas no controlables ya están dadas, como dice ahí, por la administración, son encomendadas. Por ejemplo, eh, la junta directiva de la empresa compró un edificio y entonces el departamento administrativo tiene actualmente un edificio y tiene que ver cómo cubrir los costos de ese departamento por su operación. Eso no dependió de las decisiones del departamento de administración, sino que estaba dado por la estructura del negocio. Eh, para poder determinar el desempeño como tal, nosotros deberíamos irnos a las partidas controlables, que son las que miden el desempeño real de ese departamento. Las partidas no controlables no es que no las vamos a medir ni que no son importantes, pero es que no dependen de las decisiones de las personas de ese departamento y entonces es un poco más difícil poder controlarlas o que tengan algún desempeño en específico. Normalmente los centros de responsabilidad se organizan en función de los resultados que generan y de los insumos que consumen. Tenemos una estructura más o menos así. Dice que el administrador es responsable de, y aquí estaría el primer centro, de los costos. Entonces ahí se hacen los centros de costos estándar, donde están los costos de producción. Los centros de ingresos, es decir, el área que se encarga de las ventas. También están los centros de gastos discrecionales, los que se encargan de la parte de los gastos de operación. También tenemos los centros de utilidades, que estos se encargan de los ingresos y egresos normales de la empresa. Entonces, estos son centros que puede tener, ¿verdad? La empresa podría tener otras áreas de responsabilidad. Estas son una propuesta que viene en la teoría. También están los centros de inversión que se encargan más de la parte, por ejemplo, de adquirir activos de capital, edificios, maquinaria, equipo. El punto es que yo tengo que definir los centros de responsabilidad de la empresa
Y en función de la actividad principal que estos realizan, es que yo podría definir su desempeño, ¿verdad? Yo tendría el departamento, por ejemplo, que tiene el centro de ingresos y yo los voy a poder evaluar en función de las ventas que estén obteniendo. No voy a evaluar al departamento que se encarga de los gastos en función de las ventas, porque no es una variable que ellos puedan controlar. Entonces la idea es organizar toda la empresa en centros de responsabilidad que tengan un elemento que ellos controlen y en función de este, pues ellos harán un presupuesto que forma parte del presupuesto maestro y en función de la ejecución de ese presupuesto maestro, yo puedo evaluar el desempeño del centro como tal. Es importante que estos centros tienen que generar informes, ¿verdad? Van a tener informes por área de responsabilidad que tienen que saberse a quién se va a informar, ¿verdad? Si es para los accionistas, si es para los gerentes, si es interno o externo a la empresa, qué se va a comunicar del centro. Generalmente hay datos que, como ya hemos visto, son más privilegiados sobre el desempeño y no van a aparecer en las memorias anuales de la empresa. En otros casos, sí vamos a tener datos eh, para un usuario tal cual, ¿verdad? Como lo hacen muchas empresas que tienen su memoria anual, datos generales del desempeño de la institución, pero no es información privilegiada. ¿Cuándo? Si se hace todos los meses, si se hace semestralmente, anualmente, y cómo se hace si es nada más un documento que se sube, si hay una conferencia o si hay alguna actividad de la institución. Pero cada área de responsabilidad tiene que presentar informes con cierta periodicidad, que son los que se van a utilizar para la medición de su desempeño. ¿Dudas hasta acá? No, ¿No? profe, todo claro. Perfecto. Muy bien. Relacionado entonces con el control está precisamente la evaluación del desempeño. Entonces, como último elemento que vamos a ver en la noche de hoy, tenemos lo que es el componente de evaluación en los relacionados con el sistema de control interno y relacionado con la planificación estratégica. Nos dice que la integración de la estrategia a la evaluación del desempeño. Entonces, en este aspecto, ¿cómo se integra la evaluación a la estrategia? En los años 90 surge lo que es el cuadro de mando integral o el Balance Scorecard, que es una propuesta precisamente para tener una evaluación del desempeño por áreas que se conoce como cuadro de mando integral. Ustedes ya lo vieron en el curso de entorno, gestión y control. Lo que hace este cuadro de mando integral es asignar a cada área de responsabilidad indicadores no financieros. Esos indicadores financieros lo que hacen es evaluar el desempeño del área y traduce la misión y estrategia de la organización que está en el plan estratégico en objetivos de operación, en medidas de desempeño para 4 diferentes perspectivas por área, ¿verdad? Es decir, si yo tengo 50 áreas, cada área tendrá las 4 este, dimensiones o perspectivas del cuadro de mando integral. Esas perspectivas son el cliente, el proceso interno, la parte financiera y la parte de innovación y aprendizaje. Cuando entendemos cliente, no es el cliente únicamente externo que nos compre productos, sino que también puede ser un cliente interno, ¿verdad? Pueden ser otros departamentos o centros de responsabilidad, los procesos que se realizan en esa área de responsabilidad, la parte económica de ingresos y salidas y su rentabilidad, y la parte de innovación y aprendizaje, la parte de capacitación a nivel interno para mejorar los procesos del negocio. Estas perspectivas lo que buscan es elegir los segmentos de mercado y clientes en los que la unidad de negocio pretende servir
identificando los procesos cruciales internos del negocio en los que la unidad debe hacer una entrega excelente de la propuesta de valor a los consumidores de los segmentos de mercado enfocados y en la elección de capacidades individuales y organizacionales que se requieren para cumplir con los objetivos internos del cliente y financieros. Tampoco lo que mencionaba de cada una de las perspectivas. El proceso del cuadro de mando integral básicamente que es traducir la visión estratégica que está en el plan de la empresa, donde nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, la estrategia y la visión del negocio se segregan en la definición de acciones e indicadores de desempeño a través de cuatro perspectivas de cliente, innovación, procesos y finanzas. Vean que estoy tomando toda la estrategia de la empresa y lo estoy segmentando en esos cuatro. Posteriormente, se comunican y enlazan, ¿verdad? Los miembros de la organización deben comprender el alcance, los objetivos, indicadores, generándose una relación dinámica e interactiva donde se aporta la experiencia individual y se crean los mapas estratégicos. Yo comienzo con algo general que va a pasar a las diferentes áreas de responsabilidad. Las áreas de responsabilidad generan planes de negocio, donde se establecen las asociaciones estratégicas con el presupuesto, que es una expresión monetaria del plan. Además, se establecen objetivos y metas en el corto plazo por área de responsabilidad para todos los indicadores del desempeño, según la perspectiva. Y finalmente llegaríamos a lo que es el aprendizaje y retroalimentación, que cuando la administración ha logrado conocer y medir el desempeño en sus diferentes áreas y se presentan variaciones en o real, entre lo real y lo planeado hay un errorcito también, se tiene la información necesaria para la retroalimentación. Es una parte de medición básicamente. Vamos a ver un ejemplo de cómo es un cuadro de mando integral. Aquí yo tengo un ejemplo de un cuadro de mando integral. Por ejemplo, a nivel de finanzas, tiene tres ejemplos de objetivos: disminuir los costos, minimizar la deuda y generar una facturación eficaz. Tiene una meta y cuánto es lo que obtuvo la empresa. Bueno, por lo menos el momento en que hizo esta medición, ¿verdad? Aquí básicamente la meta en el primero es disminuir los costos en un 15%. La meta es menos 15. Se ha logrado únicamente un 5. Lo que va haciendo el cuadro de mando integral es tener esa meta y viendo o realizando la medición de qué tanto lo he ido logrando. En el de aprendizaje, abrir una nueva sucursal, reducir los costos operativos y sumar 3 nuevos socios. En clientes, entregas en menos tiempo, ofertas a clientes frecuentes y crear áreas de servicio al cliente. Y en procesos, la reducción de papel impreso, los incentivos a mejores trabajadores y la implementación de un CRM. En cada caso tiene el objetivo, tiene una meta y tiene un alcance, porque tenemos que ir midiendo. Entonces, la medición del desempeño de la que vengo hablando en las últimas diapositivas es esto: cuánto esa meta que yo he logrado, ¿verdad? Yo ocupaba reducir el papel en un 100%, bueno, lo logré reducir en un 77%. ¿Será aceptable o no será aceptable? Y les dejo este ejemplo del cuadro de mando integral. Ahí hay otros ejemplos. También, pues el cuadro de mando integral se estará relacionando con lo que se conoce como mapa estratégico, que es la relación que tienen los cuatro componentes, las cuatro perspectivas. Aquí tengo las cuatro perspectivas. Yo voy definiendo las diferentes perspectivas por área. Por ejemplo, nivel de aprendizaje e innovación. Aquí se plantearon 3 elementos posibles para esta área. Dice: contar con un ambiente laboral adecuado, impulsar el crecimiento y desarrollo de personas y, bueno, ahí tal vez nos falta, bueno, mejorar la productividad de los empleados o aumentar la productividad de los empleados. Esto se relaciona con la perspectiva de procesos para cómo logro estas que están en la base de aprendizaje, o para qué me van a servir las que están en la base de aprendizaje, para mejorar los procesos, ¿verdad? Si yo mejoro la productividad de los empleados o impulso el crecimiento y desarrollo de las personas o cuento con un mejor ambiente laboral, eso me permitiría trabajar sobre la segunda perspectiva de los procesos, donde nos piden alcanzar una mayor eficacia en los procesos operativos,
y desarrollar un proceso de innovación. ¿Para qué me van a servir estos? Para los procesos de clientes. ¿Para quién no? Para atraer nuevos clientes, por ejemplo. Se van relacionando entre sí. La acta decía alcanzar una mayor eficiencia en los procesos operativos. Esto me sirve para mantener el nivel de satisfacción del cliente. Y estos que son del cliente, que vean que satisfacer al cliente y atraer nuevos clientes me va a permitir aumentar la rentabilidad y además me va a permitir mejorar la liquidez de la empresa en la perspectiva financiera. Entonces, tengo las 4 perspectivas en las cuales yo voy a tener metas a realizar y estas metas van a tener objetivos y estos objetivos hay que irles midiendo el avance para poder determinar el desempeño que puedan tener. ¿Dudas hasta acá? ¿No? De momento no, profe. No, Ok, profe, todo claro. perfecto. Perfecto. Este, listo, muy bien. Ventajas de uso del cuadro de manto integral. Bueno, la principal ventaja, que es la que tenemos que llevarnos acá, es la integración de objetivos que no necesariamente son financieros y por supuesto el seguimiento de los mismos, ¿verdad? Dice que clarificar y actualizar la estrategia del negocio, comunicar la estrategia a través de toda la compañía, integrar las metas individuales y departamentales a la estrategia del negocio, integrar los objetivos operativos, tanto en metas a largo como en el presupuesto anual, identifica y canaliza las iniciativas estratégicas y finalmente ayuda a revisar periódicamente el desempeño con el fin de aprender a mejorar la estrategia del negocio. Ahora, en la evaluación del desempeño también hay otros elementos importantes que hay que tener en cuenta, ¿verdad? No es simplemente yo tener en el cuadro de mando integral un objetivo que dice impulsar el crecimiento y desarrollo de las personas. Está bien, el departamento tenía esa meta, lo logró, o el área de responsabilidad lo logró, pero hay que llevarlo, está bien, el departamento lo logró como tal, como un todo, pero hay que llevarlo también a los individuos que conforman el departamento. Las personas de ese departamento lo están logrando. Bueno, hay que hacer una evaluación del desempeño, entendiendo, bueno, es una tarea compleja, dice por aquí, que permite implementar mejoras, ¿verdad? Cuando tenemos una evaluación del desempeño, la idea no es mortificarnos porque alguien nos esté evaluando, ¿verdad? Es como que examen que nos hacen es para mejorar. Y lo que permite es determinar aspectos como remuneraciones, programas de compensación, actividades de selección, capacitación y de desarrollo personal. El sistema de gestión del desempeño lo que busca es realizar un proceso de gestión del desempeño que está constituido por un conjunto de acciones orientadas al cumplimiento de metas, actividades esenciales de los puestos de trabajo, así como identificar conductas exitosas hacia áreas de mejora y establecer planes de acción para el desarrollo del talento humano de la persona trabajadora. Es decir, de las diferentes perspectivas que tenemos digamos, en el área de responsabilidad tenemos las diferentes perspectivas y esas perspectivas se van a traducir en actividades concretas que cada puesto de trabajo va a tener que desempeñar. Y ahí es donde tendríamos este último elemento, el último eslabón de la evaluación del desempeño, que bueno, aquí vemos que hay un procedimiento para sistematizar precisamente esa evaluación del desempeño. Dice que la sistematización de la evaluación del desempeño se logra mediante la creación de un procedimiento que permite establecer roles de los actores participantes. Aparte de tener el manual de puestos y funciones, yo le tengo que poner actividades específicas a la persona. Vean, no solamente definirle su responsabilidad, sino también, mire, vamos que logre esto. La operacionalización de los conceptos, aplicar y la definición de alcances del proceso. El procedimiento esta diapositiva está muy cargadilla. Dice que el procedimiento debe definirse el ambiente de aplicación en cuanto a las personas y trabajadores que serán evaluadas, sea a la totalidad o su perfil. Asimismo, deben definirse las metas y objetivos que cada trabajador
ha de alcanzar en un periodo de tiempo determinado, según las tareas asignadas. La mejor forma de definir esto último es mediante la interacción del superior inmediato con la persona trabajadora. Entonces, básicamente, los factores primordiales para la evaluación del desempeño dice que los siguientes son factores de áreas básicas de la evaluación del desempeño. Los mismos son ajustables a particulares y requerimientos de procesos y actividades laborales que correspondan. Entonces, tenemos la calidad del trabajo que realiza, el cumplimiento de la cantidad, es decir, si tiene que ser un volumen de trabajo, cuál es ese volumen, la organización de su trabajo, la aplicación de los conocimientos, la utilización de los recursos, las relaciones interpersonales y la atención a la persona usuaria. Estas son áreas, como dice por ahí, que son básicas, ¿verdad? Puede ser que una organización tenga otras áreas de evaluación del desempeño diferentes, pero estas son una propuesta que proviene precisamente de esta metodología, donde son elementos básicos que deberíamos estar evaluando en cada funcionario. ¿Cómo se hace la evaluación? Bueno, yo tengo que a cada uno de estos criterios definirle una definición. Aquí dice que la calidad, yo la estoy definiendo como la eficiencia y eficacia en la ejecución de las labores o actividades del puesto, de acuerdo a lo establecido y requerido por la unidad, y estableciendo como marco de referencia parámetros, procedimientos, manuales, protocolos, solicitudes de jefatura, así como criterios internacionales, nacionales o prevención establecidos. Vean un elemento importante, se va a relacionar con otro de los áreas de control, ¿verdad? Con la parte de actividad de control, donde se definieron los procesos, los manuales con los que se iba a trabajar y bueno, aquí el trabajador estará realizando su trabajo de calidad, sí, pues sí, y esa parte. El cumplimiento de la cantidad, cumplimiento de actividades, metas o labores del puesto de acuerdo con las demandas institucionales de la unidad y de apertura inmediata en el tiempo requerido, organización del trabajo, capacidad para ordenar, priorizar y programar las actividades, metas y labores del puesto de trabajo de acuerdo con lo requerido por la unidad, o la jefatura inmediata, haciendo uso eficiente del tiempo y los recursos que se cuentan. La aplicación de los conocimientos, la aplicación correcta de los conceptos, técnicas, metodologías, conocimientos operativos o profesionales en las labores del puesto de trabajo, de acuerdo con lo requerido por la unidad. Presentación de recomendaciones según el campo de especialidad con el fin de mejorar métodos y procedimientos. Estas definiciones es una propuesta, ¿verdad? Que está en el modelo, pero al final la empresa lo adapta como quiere. Bueno, aquí tengo 4, en el otro están las otras 3. No, miren, eran 8. Qué curioso. Bueno, utilización de recursos, la utilización eficiente de todos aquellos recursos como equipos, materiales, herramientas de trabajo, sistemas informáticos para la ejecución de las actividades, metas y labores del puesto de trabajo. Es importante que algunas de estas van a ser cuantitativas y otras van a ser cualitativas. Por ejemplo, la responsabilidad, que es la capacidad para ejecutar de manera oportuna, comprometida y eficiente las metas, tal vez no necesariamente sea tan cuantitativa, sino más bien que es una evaluación cualitativa de la persona. Tareas, actividades, labores asignadas, haciendo uso adecuado del tiempo de su jornada laboral, además de asumir las implicaciones de sus actos y la labor realizada y participar cuando es requerido en la ejecución de otras actividades en la unidad de trabajo. Las relaciones interpersonales de trabajo, la capacidad para construir relaciones y establecer redes de contacto de manera cordial, manteniendo vínculos de empatía, respeto, comunicación y propiciando la confianza en el entorno laboral y la atención a la persona usuaria, que es la capacidad para identificar y responder a las necesidades de las personas usuarias, demostrando una actividad de resolución de acuerdo con el servicio brindado, considerando las características particulares de los siguientes de los requerimientos presentados. Bueno, reitero, y estas son áreas de evaluación recomendadas, estas son definiciones recomendadas de las mismas, y lo que se hace es darle una escala, depende de la metodología, pero darle algún tipo de escala. Por ejemplo, así estoy cumpliendo con la utilización de recursos en una escala del 1 al 5, donde mi desempeño es muy bueno o muy deficiente. Y con base en eso, pues yo tendré una calificación al final de si mi desempeño es bueno o malo al unir bueno, en este caso eran 8 elementos que se estaban evaluando.
Y bueno, con esto llegamos a lo último, que serían las metas indicadores desde bueno, en este caso estoy presentando el ejemplo de la perspectiva de los clientes, pero cada perspectiva tendría sus metas y sus indicadores. Entonces, por ejemplo, aquí, esta es para la perspectiva de los clientes. Tenemos cuatro perspectivas, ¿verdad? También estaría la perspectiva de procesos, la perspectiva financiera y la perspectiva de innovación y aprendizaje. Entonces, por ejemplo, así es como se realizaría para la perspectiva de los clientes, donde yo defino algunas metas, ahí dice nuevos productos y a cada una un indicador, el porcentaje de ventas con respecto a nuevos productos. Y estos son los que se llevarían al cuadro de mando integral. La respuesta inmediata, el tiempo de entrega de la mercadería es el indicador. La calidad total, el número de productos defectuosos. Esto va a variar, ¿verdad? Mucho de la empresa. Esta es una propuesta aquí para algunos de estos metas con sus indicadores. La satisfacción del cliente, que sería el número de quejas, el liderazgo tecnológico, el tiempo de desarrollo de un nuevo producto, el aprendizaje en el proceso productivo, el tiempo para adaptarse a nuevo proceso, el enfoque hacia el producto con la mayor participación en ventas, el tiempo de introducción, la introducción de nuevos productos ante la competencia, la capacidad tecnológica, la planta productiva frente a la competencia, la introducción de nuevos productos, el programa de introducción real en contraste con lo planeado, la inversión en investigación y desarrollo, que es la investigación y desarrollo con respecto a la estructura de gastos de la organización, la productividad en el diseño, el indicador son los productos conceptuales que salen al mercado, la calidad de la producción, la reducción del desperdicio normal y reprocesos, las mejoras del proceso de medición, las sugerencias de los empleados llevadas a cabo, el liderazgo en tecnología, el tiempo de desarrollo del nuevo producto, el aprendizaje en el proceso de productivo, tiempo para adaptarse a un nuevo proceso, el enfoque hacia el producto, que es el producto con la mayor participación en ventas, y el tiempo de introducción, que es la introducción de nuevos productos ante la competencia. Tal vez mi única observación es, bueno, aquí para esta perspectiva tenemos bastantes indicadores y llevémonos como observación que no necesariamente el tener 1000 indicadores va a significar que uno sea mejor en, ¿verdad? En las perspectivas. Bueno, ninguno de estos procesos que hemos visto hasta acá, de tener demasiados indicadores va a ser algo bueno, porque cada uno de estos indicadores conlleva tiempo para calcularse, porque algunos de estos son excluyentes entre sí posiblemente, algunos repitan datos. De hecho, vean que ahí aparece dos veces el liderazgo tecnológico. Entonces, de hecho, me parece que hay algunos que están repetidos. Em, lo recomendado es tener un grupo controlable de indicadores y de metas. No solo establecerlas por establecerlas, principalmente porque conllevará tiempo este, su medición. Y bueno, con esto estaríamos finalizando esta parte teórica del tema 5. ¿Alguna consulta con este? Yo diría que no, profe.